Hoy estamos frente al peor de los contagios en la República Argentina y concretamente la provincia de Buenos Aires registró 15.550 casos en las últimas 24 horas. Vamos a hablar con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, aquí Antonio Fernández Llorente, Agustina Rivas, los saludamos. ¿Cómo le va? No lo escuchamos, pero en un segundo nada más vamos a restablecer el audio. Mientras tanto, a ver si ahí lo podemos escuchar. Está muteado, me parece. ¿Bianco nos escucha? Sí, los escucho. Y ahora lo escuchamos nosotros a usted. Bueno, muy buenas tardes. Quiero preguntarle en primera instancia cómo han tomado estos números. No tengo aquí el registro de si se trata o no del récord en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué significa para la provincia de Buenos Aires un número como el que se presentó el día de hoy? Mira, es un número, la verdad que altísimo. Nosotros veníamos de 3 días con menos casos que el mismo día respecto a la semana anterior. Lunes, martes y miércoles habíamos tenido menos casos que el lunes, martes y miércoles de la semana anterior. Probablemente en los 2 primeros días, lunes y martes, se debió a que, como era feriado, el testeo no marcha al mismo ritmo que en un día habitual, que en un día normal. Nos había llamado la atención que ayer también se habían reducido respecto de la semana anterior, nos había puesto de alguna forma optimistas, pero hoy nuevamente tuvimos un salto bastante importante. De todos modos, ya dado que es una semana un poco irregular, también lo que puede haber pasado es que algunos testeos que se hicieron lunes o martes quedaron pendientes los resultados y se hayan acumulado hoy día jueves, pero bueno, lo veremos. La forma que nosotros siempre dijimos de analizar la situación es semana completa contra semana completa. Cuando termine esta semana estaremos viendo cómo han funcionado las nuevas medidas de cuidado, sabiendo además que las medidas de cuidado son muy recientes y que eso tiene una pequeña demora para hacer efecto sobre la cantidad de contagios. Lo que sí sabemos y que fue muy efectivo y en ese sentido muy exitoso es que el fin de semana largo se ha reducido muchísimo la circulación en general, inclusive en el día de hoy y en el día de ayer, que fueron días normales, días habituales de funcionamiento, también se redujo la circulación respecto de la semana anterior, así que bueno, estamos esperando que pasen unos días para poder evaluar el impacto efectivo de las medidas de cuidado que tomó el gobierno nacional y que en la provincia hemos adoptado a rajatabla, como nos pidió el gobernador. Carlos, ¿cómo va? Antonio Fernández Llorente, lo saluda. Pero me parece a mí que el gran problema está en lograr acuerdos con la ciudad de Buenos Aires, lo que es el AMBA. Porque si existe, o sea, si hay un grupo que quiere sí o sí clases presenciales, sí o sí determinadas situaciones, es muy difícil llegar a acuerdos. Es muy complicado. Mira, más o menos la semana pasada hemos podido trabajar mejor y hemos llegado a un consenso absoluto en la implementación de las medidas. No había pasado así en la anterior tanda de medidas de cuidado, en donde el gobierno nacional, para los distritos que estaban en fase de alarma sanitaria y epidemiológica, habían implementado una suspensión de la presencialidad, una suspensión temporal en la presencialidad en las clases puntualmente. Nosotros obviamente lo adoptamos, comulgamos con esa medida, estamos absolutamente de acuerdo porque toda la evidencia científica, absolutamente toda la evidencia científica seria que hay dando vueltas por el mundo, inclusive muchos papers de revistas, muchos artículos científicos de revistas muy, muy reconocidas en todo el mundo que hicieron estudios de panel con 120 países, 130 países, analizando cuál era el impacto de la presencialidad sobre los contagios y obviamente en última instancia, sobre la tasa de letalidad, eran absolutamente concluyentes. Por eso nosotros, sobre la base de esa evidencia científica, adoptamos en la provincia de Buenos Aires las determinaciones de la Nación. Nos alegramos mucho que esta semana también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inclusive haciendo caso omiso a lo que habían dicho hace muy poco, de que bueno, la presencialidad de ninguna forma contagiaba, que no afectaba la circulación, etcétera, adoptaron esa medida. Para nosotros nos alegra y inclusive lo agradecemos porque sabemos que si se toman medidas distintas de un lado o del otro de la General Paz o del Riachuelo, el impacto empieza a ser asimétrico. Terminamos nosotros tomando medidas más restricción que obviamente impactan positivamente en la ciudad autónoma, y si en la ciudad autónoma no se toman las mismas medidas, impactan negativamente sobre la provincia de Buenos Aires. Esperemos que, bueno, para la semana próxima nosotros vamos a seguir
Recién estamos comunicando a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Mañana vamos a hacer un anuncio de restablecimiento del sistema de fases a partir de la semana próxima, como lo establece el decreto de necesidad de urgencia 344 del Gobierno Nacional y que nosotros adoptamos en el decreto del gobernador del sábado pasado y en la resolución de jefatura de gabinete. Estamos actualizando los datos de acuerdo a los criterios objetivos, a los parámetros que establece ese decreto, y a partir del lunes próximo, en aquellos distritos en que podamos volver a la presencialidad, aquellos distritos que estén en fase 3 o fase 4, vamos a volver a la presencialidad. Había algunos distritos que obviamente continuaron en fase 3 y fase 4 y mantuvieron la presencialidad, pero bueno, nosotros seguimos actuando como siempre, cumpliendo la ley como corresponde. Bianco, buenas noches. Fernando Borroni lo saluda. Evidentemente, y está a las claras de lo que ha sido y es una exitosa vacunación en la provincia de Buenos Aires. Hoy se dio a conocer que se está en condiciones de empezar en unos días a inscribir a quienes tengan entre 18 y 40 años con enfermedades preexistentes. ¿Esto es así? No a inscribir, a vacunar. Nosotros desde el 23 de diciembre del año pasado ya cualquier persona que esté en condiciones de ser vacunada, es decir, todos los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires se podían inscribir desde el 23 de diciembre para el plan de vacunación. Lo que nosotros vamos es administrando las vacunas de acuerdo a determinados parámetros y a determinados hitos que definió nuestro gobernador. Nosotros ya terminamos con lo que llamamos el hito 1, que es vacunar a todos y todas las trabajadores y trabajadoras de la salud, a todos los mayores de 70 años y a aquellas personas entre 60 y 69 años con enfermedades de base. En este momento estamos avanzando muy rápidamente con los mayores de 60 años, independientemente si tienen alguna comorbilidad o no, y con las personas entre 40 y 59 años con enfermedades de base. Prontamente, seguro, con esta llegada masiva y millonaria de vacunas que está llegando a la Argentina, vamos a poder cumplir ese segundo hito y vamos a avanzar en vacunar a aquellas personas primero, ¿no? Como un tercer hito, en vacunar a todas aquellas personas de entre 18 y 39 años, y 39 años que tengan alguna enfermedad de base, y cuando culminemos con ese grupo poblacional vamos a empezar con la vacunación general a cualquier persona mayor de 18 años. Así que ese está planteado muy claramente cuál es el esquema de vacunación para la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas. Bianco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mariano Martín lo saluda. Viendo la foto de esta semana del aumento de casos, usted dijo es altísima la proporción. Quería preguntarle si esto se ha trasladado linealmente a la ocupación de camas críticas, porque da la impresión de que si bien aumenta exponencialmente el número de contagios, eso no necesariamente se traduce en la cantidad de camas ocupadas, de las cuales venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Le quiero preguntar si esto es porque de alguna manera es menor el tiempo de ocupación de esas camas, o lamentablemente es porque fallecen más los pacientes. ¿Qué es lo que está pasando con esa ocupación? Mira, la ocupación está relativamente estable, está subiendo un poquito. En las últimas semanas nosotros tenemos un promedio en la provincia de Buenos Aires de ocupación de camas de terapia intensiva, de unidades de terapia intensiva, del orden del 70%. Eso es mayor en el AMBA, del orden del 74%, y en el interior aproximadamente de un 65%. Es una proporción un nivel de ocupación que se ha mantenido relativamente estable. La buena noticia que nuestro Ministerio de Salud ha hecho un estudio muy, muy profundo y muy detallado en los últimos días es que se ha reducido con el avance del programa de vacunación, se ha reducido muchísimo la letalidad de las personas. El año pasado estuvimos a un nivel de 3,5% de letalidad, es decir, cantidad de fallecimientos de acuerdo con los contagios, con la cantidad de contagios. Eso había bajado a principios de este año a menos de 2, ahora estamos en 1,1%. Ese es el efecto positivo de la vacunación en la población de riesgo. Carlos, si mañana tenemos 44.000, 45.000 casos y como esté el AMBA hoy, ¿hay posibilidad que haya una nueva reunión entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta para plantear un tema de AMBA que está realmente complicado?
Sí, pero no solo el AMBA está complicado. hay provincias El que tienen interior, 50%. inclusive, No, hay la semana provincias que están pasada, detonadas. proporcionalmente aumentó bastante más que Sí, hay en provincias la que están región, detonadas, 50%. en la región del AMBA. Obviamente, por la cantidad de población que tenemos en el AMBA, en términos absolutos los casos son mucho mayores, pero en términos relativos están siendo mayores en algunos distritos del interior. En particular, respecto de una posible reunión, no está prevista. Lo que sí puedo dar fe es que tanto el gobernador como yo, con nuestros pares y nuestro equipo de salud, con nuestros pares de Ciudad Autónoma y con nuestros pares de Nación, estamos permanentemente monitoreando el número de casos, la ocupación, etcétera, y eventualmente si hay que tomar alguna definición, eso se hará de manera conjunta. Por lo pronto, hay un decreto que está vigente por las próximas todavía 2 semanas y media, en donde se establece muy claramente cuáles van a ser las medidas de cuidado que se van a mantener durante esta semana, a partir de la semana que viene, el fin de semana próximo, que vamos a estar en una situación similar a la que estamos, equivalente a la que estamos ahora, y el resto de la semana. O sea que hay un plan de trabajo, hay un plan de medidas de cuidado que lo que tenemos que asegurar es cumplir para eventualmente lograr reducir los casos, evitar que se sature el sistema y fundamentalmente para reducir los contagios y por lo tanto las muertes. Carlos, le mando un fuerte abrazo, gracias, como siempre con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.